Hoy veremos 3 horribles historias de espeleología que salieron terriblemente mal. La primera, en particular, involucra una secuencia de eventos que rara vez ocurren. Las 2 siguientes son aún más dolorosas de ver. Como siempre, se aconseja la discreción del espectador. Thomas Edward Benning, un hombre que amaba las aventuras, decidió explorar la Cueva Negra en Arizona en un tranquilo día de abril de 1995. Había explorado esta cueva varias veces antes, así que se sintió seguro esta vez. Fue solo, sin casco, solo con una lámpara eléctrica de minero y su sentido de orientación. No era el plan más seguro, pero ya lo había hecho antes, y la cueva, con sus sinuosos pasajes ocultos, le resultaba familiar. Cuando entró, la primera habitación estaba abierta, pero en lugar de permanecer en el camino habitual, tomó un pasaje lateral, una ruta oscura que parecía llamarlo. Era más oscura y más estrecha. Después de aproximadamente 1 hora de gatear y escalar, Thomas se dio cuenta de que se había perdido. La cueva se lo había tragado. Intentó volver sobre sus pasos, pero no pudo encontrar la ruta familiar. Era un laberinto de túneles y pronto su lámpara comenzó a parpadear. Su corazón se aceleró, necesitaba luz para encontrar su camino. Momentos después, la luz se apagó por completo, dejándolo en total oscuridad. Estaba a kilómetros de profundidad bajo tierra, a kilómetros de distancia de la luz del día, solo y sin forma de ver. Tuvo una idea desesperada. Encendió una cerilla. La pequeña llama apenas iluminó las rocas a su alrededor, pero le dio esperanza, por fugaz que fuera. Siguió encendiendo fósforos uno por uno, usando breves destellos de luz para encontrar su camino, pero los fósforos no duraron mucho. Después de que el último se quemó, Thomas se encontró de nuevo en la oscuridad. No se detuvo, no podía. Se arrastró sintiendo las paredes y buscando cualquier señal de una salida. Dejó pequeños objetos detrás de él, fragmentos de una bolsa de basura rota y tiras de su ropa, como marcadores en la oscuridad. Cuando Thomas Edward Benning llegó al estrecho Fisher, estaba exhausto, muerto de hambre, deshidratado y desesperado. Los fósforos se habían acabado hacía mucho, dejándolo en una negrura tan espesa que no podía decir si tenía los ojos abiertos o cerrados. Sus piernas estaban débiles, no había comido ni bebido nada desde que entró, pero no tenía otra opción. Tenía que seguir adelante. En su mente, en algún lugar, debía haber una salida, tal vez justo a la vuelta de la esquina. Fue entonces cuando encontró la grieta en la roca, de apenas 1.2 metros de profundidad, lo suficientemente ancha como para parecer una posible ruta de escape. Tal vez esto lo llevaría a un área abierta, tal vez incluso de regreso a la entrada. La esperanza parpadeó nuevamente, aunque solo por un momento. Lentamente descendió hacia la grieta, tratando de encajar su pie en una repisa. Pero tan pronto como sus caderas llegaron más allá del punto más estrecho, se dio cuenta de su error. Sus caderas quedaron atrapadas entre las afiladas paredes de roca. Trató de cambiar su peso, pero la áspera piedra se le clavó desde ambos lados, manteniéndolo en su lugar. Empujó con sus manos contra las paredes, tratando de levantarse, pero su cuerpo no se movía. Se retorció y pateó con la poca fuerza que le quedaba, pero cada movimiento solo parecía llevarlo más profundamente hacia la grieta en la que estaba atascado y no había nada que pudiera hacer. Sus brazos estaban débiles por horas de gatear, no le quedaban fuerzas para liberarse. Arañó la roca, sus manos temblaban y sus uñas raspaban inútilmente la superficie fría e inflexible. Sus piernas estaban inmovilizadas, su cuerpo estaba bloqueado en su lugar por la misma tierra que una vez lo había fascinado. Incluso si pedía ayuda con su voz débil, el sonido apenas se transmitía en el denso espacio vacío. Nadie podía oírlo, estaba completamente solo. Las horas se convirtieron en días. Nadie sabía dónde estaba. No le había dicho a nadie exactamente qué cueva iba a explorar. Su esposa se preocupó cuando no regresó a casa y llamó a la policía. Lo buscaron en todas las cuevas en las que había estado, pero no pudieron encontrar ningún rastro de él. Les tomó días encontrar su coche estacionado cerca de la Cueva Negra. Los equipos de rescate llegaron, pero no estaban familiarizados con los pasajes ocultos. Registraron la entrada, encontraron su camisa y gafas de sol, pero se perdieron en el camino oscuro que había tomado. Recorrieron todas las secciones mapeadas, pero no había señales de él.
Mientras tanto, en el silencio de la cueva, el equipo de rescate buscaba a Thomas. Su respiración se hizo más lenta, volviéndose superficial y desigual. Su mente vagó, atrapada entre la realidad y la niebla del agotamiento. Pasaron los días y finalmente se canceló la búsqueda. Nadie sabía dónde estaba Thomas. Lo declararon desaparecido. La esposa de Thomas hizo innumerables súplicas a las autoridades, publicando folletos y llamando a cualquiera que tal vez supiera algo, pero la búsqueda había sido cancelada. Todo lo que le quedaba eran recuerdos, preguntándose si alguna vez sabría lo que realmente le pasó en las oscuras profundidades de la cueva. No fue hasta diciembre de 1996, más de un año y medio después, que los espeleólogos Bill Graff, Elizabeth Ruff y Dale Green entraron a la Cueva Negra. No estaban buscando a Thomas, simplemente exploraban la cueva como parte de su proyecto de mapeo, para el cual tomaron una ruta desconocida, la misma que había tomado Thomas hace más de un año. Aproximadamente una hora después encontraron algo extraño, una caja de cerillas quemada tirada en el suelo. Luego encontraron una lámpara de minero rota. Las pistas eran cerillas esparcidas, ropa rota, todo recordando la terrible experiencia de supervivencia por lo que había pasado Thomas, guiando a cualquiera que se atreviera a seguirlo más profundamente en la cueva. Al principio no pensaron mucho en ello, pero cuando regresaron por el mismo pasaje horas más tarde, la curiosidad se apoderó de ellos. Decidieron explorar el túnel lateral donde habían encontrado las pistas y los restos de ropa. Era angosto, solo tenía 1 metro de ancho y conducía a un pasaje estrecho y bajo que se arrastraba a través de él. Ruff notó un zapato y luego encontró un calcetín un poco más lejos. Vieron lo que parecía un manojo de pieles en el suelo de la cueva, pero cuando Ruff se acercó se dio cuenta de que no era piel. Cuando todos lo vieron se congelaron. Fue una vista horrible y se sintieron tomados por sorpresa. El grupo había encontrado a Thomas Edward Bening. Su cuerpo había estado en la cueva tanto tiempo que se habían enterado de su desaparición hacía meses y no podían creer lo que veían. Sí, realmente era Thomas, el espeleólogo que se había perdido y que los rescatistas no pudieron encontrar, incluso después de que la operación duró semanas. Fotografiaron la escena y tomaron las llaves que encontraron para identificarlo. Tras una inspección más cercana, notaron rasguños profundos en la roca, evidencia de su lucha desesperada contra el control implacable de la cueva. Antes de irse, colocaron marcadores reflectantes para guiar a los demás. Regresaron al cuerpo e informaron inmediatamente del descubrimiento al sheriff. Días después comenzó una operación de recuperación. Se llamó a los espeleólogos para ayudar en los espacios reducidos y después de varios difíciles viajes a la cueva lograron recuperar el cuerpo de Thomas. Su billetera, aún en su bolsillo, confirmó su identidad. Thomas había estado perdido durante casi 20 meses, atrapado en la cueva que había explorado tantas veces antes. Si tan solo los rescatistas hubieran conocido la cueva, tal vez podrían haber llamado a espeleólogos familiarizados con los pasajes ocultos. Quizás entonces, Thomas podría haber sido encontrado con vida. Pero la Cueva Negra lo mantuvo escondido en lo profundo de la oscuridad hasta que fue demasiado tarde. La siguiente historia te dejará asombrado. Es difícil imaginar que alguien podría pensar que lograría atravesar una grieta apenas lo suficientemente ancha para una computadora portátil. El 18 de agosto, Tim Smashfield, de 15 años, y su hermano gemelo Tom se embarcaron en una aventura que habían anticipado ansiosamente durante semanas. Ambos eran exploradores ávidos que habían pasado gran parte de su infancia navegando por los bosques, lagos y colinas que rodeaban su hogar en Arkansas. Esta vez su destino era la cueva Devil's Den. La caminata hasta la entrada de la cueva los llevó a través de un bosque denso. El familiar chirrido de los insectos llenaba el aire y el suelo bajo sus pies se volvía cada vez más rocoso. Pasaron junto a lagos cristalinos antes de llegar finalmente a la entrada de la cueva, un enorme agujero en la ladera que los recibió con aire fresco que se filtraba desde sus profundidades, invitándolos a la oscuridad. Había emoción en lo desconocido y ninguno de los hermanos dudó mientras se abrían paso hacia el interior de la cueva. La cueva era estrecha y profunda, excepto para 2 exploradores experimentados como Tim y Tom. Estos desafíos solo aumentaron la emoción a medida que caminaban más profundamente en la cueva. Sus faros cortaban la negrura como tinta.
La cueva tenía una belleza misteriosa con agua suave, piedra tallada y depósitos minerales brillantes que recubrían los estrechos pasajes. El aire se volvía más fresco cuanto más se aventuraban, pero fue a la derecha donde una grieta en la roca llamó la atención de Tim. Era una fisura angosta de 23 centímetros de ancho, apenas lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar. Tom dudó por un momento, sugiriendo que se quedaran en secciones más fáciles de la cueva, pero la curiosidad de Tim se impuso. Siempre había sido el más atrevido de los dos, el que estaba dispuesto a correr riesgos por la emoción del descubrimiento, ignorando la precaución de Tom. Tim se abrió camino hacia la grieta, decidido a ver hasta dónde llegaba. Mientras descendía hacia el fondo, se encontró en una grieta de 6 metros de largo, 4,5 metros de alto y 23 centímetros de ancho. Las paredes presionaban contra su cuerpo, obligándolo a girar y contorsionar su cuerpo para profundizar unos centímetros. De repente su pie golpeó un frágil trozo de roca en el fondo de la grieta y sin previo aviso se resbaló. La pierna izquierda de Tim quedó atrapada en el estrecho espacio, encajonada firmemente entre dos implacables caras de roca. Su otra pierna, que ya descansaba sobre las paredes resbaladizas, cedió y también se estiró torpemente, atrapándolo entre la roca en una posición dolorosa y precaria. El pánico se apoderó de él. Llamó a Tom. Su voz era tensa. Su pierna izquierda estaba atascada y la pierna derecha que se había resbalado tiraba de la parte inferior de su cuerpo hacia abajo. La presión sobre su pierna atrapada era insoportable y el dolor se disparaba a través de su rodilla y tobillo. Peor aún, las paredes estaban demasiado apretadas para que él pudiera ajustar su posición. Tim sintió como si su cuerpo estuviera siendo destrozado, luchando contra el agonizante estiramiento de un lado y el peso aplastante del otro. Tom, al escuchar los gritos de su hermano, corrió hacia la grieta y se agachó en la parte superior, tratando de ver mejor. La estrecha brecha le hacía imposible agacharse y ayudar a su hermano. La pierna de Tim estaba atascada y no había manera de que Tom pudiera sacarlo por sí solo. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Tom salió corriendo de la cueva, atravesando el bosque con su corazón latiendo en su pecho. A las 5:30 p.m., Tom llegó al centro de visitantes del parque, sin aliento, contándole a los guardabosques lo que había sucedido. Jeremy Bruce y Tim Scott, dos guardaparques experimentados, tomaron su equipo de rescate y siguieron a Tom de regreso a la cueva sin dudarlo. Mientras caminaban por el paisaje familiar, el sol comenzaba a ponerse más abajo en el cielo, proyectando largas sombras a través de los árboles. Cuando llegaron a la entrada de la cueva, se encontraron con el aire fresco y húmedo que brotaba de sus profundidades. Bruce y Scott rápidamente evaluaron la situación, preparándose mentalmente para lo que podrían encontrar en la densa oscuridad. Al llegar a la grieta de la derecha, se dieron cuenta de que Tim estaba mucho más profundo en la grieta de lo que esperaban. El estrecho pasaje hacía difícil incluso verlo claramente. Su voz resonó débilmente a través de la roca, tensa por el dolor. Los Rangers rápidamente se dieron cuenta de que la situación era más compleja de lo que esperaban. No era solo una cuestión de liberar a Tim fuertemente y cualquier movimiento en falso podría empeorar sus lesiones o enviarlo más profundamente hacia la grieta. Sin tiempo que perder, los Rangers decidieron intentar usar correas tubulares que habían traído. Le arrojaron un extremo a Tim y le indicaron que lo atara alrededor de su cuerpo. Tim, aunque con un dolor considerable, logró enrollar la red alrededor de su torso. Bruce y Scott intentaron levantarlo, pero la grieta estrecha y el ángulo incómodo de su cuerpo hicieron imposible hacerlo solo con fuerza bruta. Tim gritó cuando la presión en su pierna atrapada se volvió insoportable. Al darse cuenta de que esta era una situación más delicada de lo que inicialmente pensaron, Bruce pidió refuerzos, contactó al superintendente del parque, J.C. Cox, y solicitó equipos de rescate en cuevas. A las 7:50 p.m., los rescatistas habían llegado a la cueva y el grupo formó un plan. Tirar a Tim de lado a través de la grieta no iba a funcionar. La única opción era elevarlo, pero tenían que hacerlo con cuidado. Cualquier paso en falso podría empeorar sus heridas. Formaron un bucle con las correas y se prepararon para levantarlo. El guardabosques Bruce subió a una repisa sobre la grieta, colocándose directamente sobre Tim.
bajó el lazo y alentó a Tim a trabajarlo debajo de sus brazos y alrededor de su pecho. Tim, exhausto y dolorido, siguió sus instrucciones mientras los rescatadores comenzaban a tirar. Centímetro a centímetro, el cuerpo de Tim comenzó a elevarse lentamente. Cada tirón le provocaba un dolor insoportable mientras su pierna luchaba contra la roca, pero sabía que esta era su única oportunidad. Su pie atrapado finalmente se aflojó y los Rangers lo empujaron más alto hasta que finalmente estuvo al alcance de los brazos de Scott. El equipo dio un jalón final y con un esfuerzo lo liberaron del agarre de la roca. Eran las 8:20 p.m. cuando sacaron a Tim de la grieta. Sus piernas estaban magulladas e hinchadas, pero milagrosamente había escapado sin ninguna lesión grave. Espera, si has llegado hasta aquí, te recomiendo ver el video hasta el final, porque la última historia es aún más impactante. La persona atrapada en la cueva comenzó a experimentar cosas que normalmente no suceden. En octubre de 1989, Rachel Cox, de 18 años, estaba en su primera aventura de espeleología en el Parque Nacional Wind Cave en Dakota del Sur. Ella y un grupo de estudiantes universitarios participaban en una operación simulada de búsqueda y rescate. Después de 2 semanas de explorar la cueva en las profundidades del Parque Nacional Wind Cave, Rachel creyó escuchar a su instructor reír desde un pasaje cercano. Ella y un grupo de estudiantes universitarios habían estado explorando la cueva, pero ahora se habían dividido en equipos, corriendo para encontrar a los instructores que estaban escondiéndose en diferentes partes de la cueva. Cox convenció a su equipo de que el instructor estaba cerca. Ella y un compañero de equipo dejaron sus mochilas atrás y se arrastraron a través de un túnel estrecho para investigar. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, el instructor no estaba allí. Frustrado, su compañero de equipo criticó su decisión y decidió regresar. Cox, también molesta, hizo una breve pausa antes de prepararse para seguirlo. Fue entonces cuando su lámpara se apagó repentinamente, dejándola en la oscuridad total. Cox se maldijo a sí misma por no haberse dado cuenta de que su lámpara tenía poco combustible. Después de su entrenamiento, decidió quedarse quieta y esperar ayuda, pero a medida que pasaba el tiempo, consideró intentar regresar a través del túnel del que había venido. Al palpitar la abertura, se encontró en el pasaje equivocado, quedando aún más perdida que antes. Sin mochila ni luz de trabajo, Cox se encontró sin comida, agua ni calor. Sabía que el mayor peligro era la hipotermia, así que se obligó a seguir moviéndose. Hizo todo el ruido que pudo, gritó, cantó, golpeó su lámpara contra las paredes de la cueva e incluso recitó líneas de Shakespeare para mantener la calma y pedir ayuda mientras sus compañeros e instructores buscaban el área donde había desaparecido. Ralph McLeod, uno de sus compañeros de equipo, dijo: «Acabamos de pasar 2 semanas en esa cueva y la conocíamos bastante bien. No entendíamos dónde podía estar». Cox intentó volver sobre sus pasos con la esperanza de encontrar el lugar donde se había perdido, pero en lugar de eso, terminó adentrándose más en la cueva mientras las horas se alargaban en el frío. El hambre de la oscuridad mordía el estómago de Cox, haciéndola sentir débil y delirante. Su garganta estaba reseca y sus extremidades se sentían pesadas como si no pertenecieran a ella. La falta de comida y agua retorcía su mente, causando que sus pensamientos se aceleraran y se confundieran. A veces no estaba segura de si los ruidos extraños a su alrededor eran reales o simplemente su mente le estaba jugando trucos. Comenzó a escuchar voces susurrantes en el silencio de la cueva, casi como si estuviera viva, instándola a seguir moviéndose, incluso cuando el cansancio y el hambre la empujaban más cerca de la locura. El tiempo, frío, hambriento y desesperado, perdió todo significado. A medida que su condición empeoraba, creyó escuchar una voz suave desde la cueva que le decía: «Yo soy el útero de la madre tierra. Estás a salvo. Te daré luz». También tuvo visiones de luces brillantes e imaginó a sus familiares orando por su regreso. Mientras la búsqueda se prolongaba sin señales de Cox, los instructores notificaron a los guardaparques, y el Servicio de Parques Nacionales se movilizó rápidamente. Los espeleólogos comenzaron con los lugareños y luego se acercaron a expertos de otros estados. Jim Nepstad, un ex especialista en espeleología, recibió la llamada el lunes por la tarde. Voló desde Kentucky y ayudó a coordinar la búsqueda.
Nepstad explicó que Wind Cave es la cueva más fácil del mundo para perderse, ya que sus pasajes son tan densos que forman un laberinto tridimensional. Después de aproximadamente 30 horas de búsqueda, Nepstad y su equipo expandieron su búsqueda a partes más remotas de la cueva. Uno de los voluntarios finalmente escuchó la llamada de ayuda de Cox después de escuchar rocas caer a la distancia. Cox recordó haber visto una luz acercándose y luego un hombre con barba le preguntó: ¿Estás lista para irte? Ahora estaba tan desorientada que ella respondió: Dios. Tomó otras 2 horas sacar a Cox de la cueva. Estaba débil, deshidratada y con hipotermia leve, pero no sufrió heridas graves. Después de pasar la noche en el hospital, se reunió con su padre, quien había volado para verla ese mismo día. Se reunió con su grupo en el campamento y aunque físicamente estaba bien, Cox se sintió abrumada por la vergüenza por los errores que había cometido. No podía dejar de pensar en cómo sus acciones habían desencadenado un esfuerzo de búsqueda tan grande y le preocupaba el daño que podría haber causado al frágil entorno de la cueva durante muchos años. Cox creía que estar atrapada en la cueva era lo más traumático que podría enfrentar en su vida.